Saludos amigos de Costa Rica siglo XXI. Hoy tenemos el honor de recibir al importante ufólogo argentino Pablo Cano. Él dirige el canal de YouTube Human Etheric, orientado a explicar y difundir los trabajos del doctor Corrado Malanga, la doctora Carla Turner, así como analizar papers científicos de la neurociencia y documentos atinentes o referentes a este tema, de la ufología y las abducciones. El invitado, Pablo Cano, ha participado en el canal History Channel, en donde ha sido invitado y consultado como analista profesional de imágenes del fenómeno OVNI. Hola Pablo, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Esteban, bueno, acá es buenas noches, no sé qué hora es allá, me supongo que debe ser buenas tardes. Buenas Encantado de tardes. estar en tu programa y gracias por invitarme. Muchas gracias, Pablo. Según su opinión, ¿por qué vendrían seres interdimensionales que al parecer siempre han estado en contacto con la especie humana a lo largo de la historia a implantarnos chips, como en el caso de decenas de abducidos? Por ejemplo, el doctor Roger Leyer, que le ha extraído implantes a abducidos físicos. ¿Por qué vendrían estos seres interdimensionales a implantarnos chips de este tipo a los abducidos? ¿De qué les serviría? Primero, hay que comprender cuál es el fenómeno de la abducción y tratar de entender dos directrices que existen en la investigación del fenómeno OVNI. Hay muchos investigadores que están convencidos de una acción benigna de estas entidades y otros investigadores están convencidos que no. ¿Sí? Entre esos investigadores, yo estoy convencido de que ellos nos perjudican. Más allá de David Jacob, de Bud Hopkins, de Corrado Malanga, de Carla Turner, y muchos trabajos científicos que un poco avalan esa situación. Según la cosmología, vamos a empezar por la de Corrado Malanga, que también tiene que ver con la de John Mack, porque John Mack también tuvo abducidos, les hizo hipnosis, y hay una agenda alienígena que tiene que ver casi como una cosmología de una energía que tiene el ser humano, que poseemos nosotros, y que los alienígenas no la poseen. Nosotros no sabemos que la tenemos, y ellos tratan de alguna manera de controlarla. Esta energía, que es la que deriva Malanga, que dice que es el alma, pero en realidad no es el alma en sí, sino es la energía que habita dentro de nuestro cuerpo, que tiene una conciencia que va más allá del tiempo y del espacio. Parece ser que estos alienígenas tuvieron un conflicto hace miles y miles de años, perdieron esta energía y ellos tratan de recuperarla a través de las civilizaciones humanas. Entonces la abducción es prácticamente tratar de controlar esa energía interna que tenemos nosotros, y también otras entidades generan subproductos de esa energía. Digamos, el estado anímico cuando está mal se hace sufrir a una persona, se generan depresiones, melancolía, euforia, éxtasis sexual, y también son subproductos que estas entidades consumen de esa energía. Básicamente es eso. Lo que buscan los alienígenas es evitar un ciclo de experiencias. Por ejemplo, la humanidad, los humanos, estas energías que tenemos dentro del cuerpo, hacen una experiencia, vienen a la Tierra a hacer experiencia para evolucionar. ¿Sí? Es lo que nosotros llamaríamos reencarnación. Los alienígenas lo que hacen, evitan esa evolución porque no tienen esta energía y cometen una trampa, cometen una involución que viene por miles y miles y miles de años, que tiene con la parasitación. O sea, una entidad que parasita a otra y vive de su energía. Eso es básicamente, es muy largo de aprenderlo, pero ellos quieren la energía. Para que se entienda en pocas palabras, es el alma humana que está un poco en juego por estas entidades. Perfecto, Pablo. Entonces, pareciera como que esa parasitación, creo que le llamaba al Malanga el lux, viene a ser una especie de equivalencia con el demonio de la antigüedad, el de los exorcismos, el de esas películas donde sacan al demonio, lo exorcizan. ¿Será lo mismo que ese lux? No, el luz más que todo tiene que ver con el ser de luz de Lucifer, no tanto con el demonio. Acá hay que entender qué es la parasitación. La parasitación son seres, entidades alienígenas, incorpóreas, que tienen la capacidad de meterse en nuestro cuerpo y absorber nuestras energías. Ya sea incorpóreos de otras entidades, de otras dimensiones,
o de otros universos. Entonces ellos lo que hacen, tienen el mismo problema. Ellos carecen de esta energía, ¿sí? Pero tienen esta habilidad incorpórea de parasitar, ¿sí? Y al parasitar nos consumen energía. El Lux, en realidad, es uno de los parásitos que Malanga menciona, de tantos alienígenas parásitos que se mencionan en otras investigaciones, pero el Lux tiene una característica, es un potente entidad parasitaria, pero con una conciencia espiritual, o sea, es uno de los pocos parásitos que le dicen luminoso, porque en realidad el ser, el humano cuando está en estado de hipnosis lo ve creer que es un ser de luminoso, lo que más lejos está de ser luminoso. Es un ser que entra dentro del marco operativo de la parasitación. Pero este es mucho más potente y mucho más estado elevado de, por ejemplo, la capacidad de generar religiones para dividir a la humanidad, la capacidad de generar al hombre un instinto de culpa, que el hombre se sienta culpable de sus acciones, no por su mérito propio, sino gestado por esta entidad lumínica, que a la vez genera, cuando se genera el ciclo de reencarnación, el ciclo de samsara, que es una eterna lucha, que el hombre va y viene, si no fuera por ese gran instinto de culpa, el hombre no volvería a la tierra a decir, bueno, mirá, vos mataste a una persona y ahora tenés que vivir esa experiencia en la tierra para ser matado. Entonces también es una trampa la reencarnación, porque uno tiene que vivir experiencias de su propia energía, no gestado por parásitos. Inclusive el Lux es un parasita a otras entidades alienígenas e inclusive les dice cómo hacer trampa para obtener mejor resultado al ser humano. O sea, el parásito Lux no es un cualquier parásito mundano que expulsa de una iglesia. Tiene una entidad, una estructura, hay colaboradores, pero va más allá de un simple expulsión o un simple demonio. Pero está más asociado al ser de luz, ser luminoso, porque evidentemente tiene un conocimiento, pero no deja estar dentro de el bestiario de la parasitación. Pablo, y existe ¿cómo se lo dijera? ¿Existe una especie de confrontación, por decirlo así, entre el ánima y estos seres, o esa extracción de energía de los alienígenas que nos utilizan para extraer esa energía de esa conciencia infinita, universal? Nada más la extraen como cuando ordeñamos una vaca, que vamos y la ordeñamos, o hay un conflicto entre esta inteligencia que escapa al espacio-tiempo y estos seres que nos invaden o nos utilizan para extraer esa energía. ¿Hay roce o no? Bueno, primero vamos a definir un poquito lo que es ánima. O sea, en la cosmología Malanga cuando hipnotiza a los abducidos, hace una técnica de hipnosis tan profunda que se comunica con una energía que él mismo no sabía, donde él se definía como un punto, una matriz de punto de luz, donde encuentra un nuevo jugador en este esquema que en principio no sabía quién era. Había identificado alienígenas, hasta había identificado creadores, pero esta nueva entidad, donde dice que, no sé, abduce una ama de casa y que dice una matriz de punto de luz y que no entiende lo que es el tiempo, Malanga se da cuenta de que está hablando con la energía del cuerpo humano, la energía que es una conciencia. Y después se da cuenta también que estamos divididos, o sea, por una trampa también, o por el tema dualismo, el universo dual, y nuestra conciencia, en realidad que es una, está dividida en tres partes. Es la conciencia de ánima, la conciencia del espíritu y la conciencia de la mente. ¿Sí? La conciencia del espíritu y la conciencia de la mente está ligada, digamos, a la conciencia de la persona humana, digamos, a la conciencia, vamos a poner un ejemplo, a la conciencia de Esteban. Esteban sufre, Esteban se alegra, Esteban llora, Esteban duerme, y todo eso es absorbido por la experiencia de la conciencia del espíritu y de la mente. Pero ánima está abstraída de lo que muy puede llegar a pensar Esteban de la vida. Esa energía trasciende el tiempo y el espacio y viene a ser la experiencia, ¿sí? Y no está tan conectada con los sentimientos del contenedor Esteban. Para esta energía anímica, un resfrío y una adopción es lo mismo. No la identifica. Es abstracta, es ermitaña, hasta a veces es inocente. Y genera en su experiencia que las propias adopciones es parte de su experiencia. Hasta
que en algunas comunicaciones con Malanga habla con esta ánima y le hace entender que no es tan así, sino que el contenedor, el espíritu de Estema está sufriendo porque estos muchachos vienen, abducen, generan estragos en la personalidad, en la familia, y eso está mal. Entonces ahí Ánima tomaría conciencia de lo que está pasando. En algunos otros casos, Ánima toma conciencia y no le gusta que le pasen eso. Entonces rechaza automáticamente todo tipo de parasitación de abducción y la persona es seducida. En otros casos, que hay una parasitación o una posesión, Malanga dice que podría haber una posibilidad de que este ánima se rebele contra estas entidades y en algunos casos muy puntuales no le importa qué pasa con el tenedor con el contenedor y se produce una combustión espontánea. Combustión espontánea. ¿Sí? La posesión demoníaca, esa que la persona se posee en realidad, ahí sí hay una lucha de ánima con la entidad que no se deja poseer. Entonces, por momentos descontrolada por esta entidad demoníaca. Demoníaca es un título religioso, pero son todas entidades parasitarias, que hay una lucha porque no está cómodo con ánima. Ánima se da cuenta de lo que está pasando, luchan, y ahí se generaría este problema de posesión. Pero básicamente es todo lo mismo. Pero hay una gran diferencia en lo que lo que piensa Esteban como conciencia de espíritu, que está afectado a los quehaceres de la vida y del mundo, y otra cosa es ánima, que es independiente. ¿Se entiende el concepto? Correcto, perfecto. Pablo, algunos investigadores pioneros de la abducción, como David Jacobs, que usted mencionó, John Mack, dijeron que cuando la abducción comienza durante la noche, como también es común durante las primeras horas de la mañana, el abducido puede recordarlo como un sueño. Así que, Pablo, ¿cuántos sueños habremos tenido que en realidad era una abducción? ¿Cómo nos podría guiar usted para saber? Por ejemplo, a mí me pasa, Pablo, que yo a veces sueño con ovnis, o yo soñaba con ovnis, cuando nada, ni estudiaba ni leía de eso. Entonces, ¿cómo podría guiarnos usted para poder identificar si hemos sido abducidos? Y a los que nos están escuchando. Ok, justamente uno de los problemas que sucede y que hay que tener en cuenta es el abducido que no se da cuenta que es abducido. El problema pasa que hay tanta contaminación de lo que es Internet y de tanta lectura a nivel ovni, tantas películas, que a veces es muy posible que la persona sueñe por un efecto de contaminación. Pero el abducido, cuando es abducido, el verdadero abducido, podemos identificar entre el contactado y el abducido. El contactado es un falso abducido. El contactado es un manipulado por estas entidades alienígenas. Y siempre el mensaje es bueno. Ahora hay personas que son abducidas, que son llevadas a estas naves, o tienen tratamientos genéticos, le hacen un montón de cosas, y no sabe que es abducido. Pero tiene cosas en el inconsciente que se activan cuando ve algún tipo de película, alguna redacción, alguna charla como estamos haciendo nosotros, se le activa un semáforo inconsciente y se empieza a dar cuenta que algo está mal. Una cosa es el sueño y otra cosa son las angustias y pequeños tips que pasan en la casa. Encuentra, no sé, le sale sangre por la nariz, a veces le puede salir sangre por el ano, a veces puede despertarse con la ropa dada vuelta, parálisis de sueños con presencias de entidades, ruptura de electrodomésticos, sueños recurrentes siempre de lo mismo, pero la persona tiene que estar asociada a que no ve cosas de YouTube, personas comunes y corrientes, donde generalmente no están nosotros que somos comunicadores, estamos todo el tiempo con eso, pero hay personas que no. Entonces, el problema es que cuando empieza a ver una película, o de casualidad se mete para ver un documental de tema abducción, hay algo en el inconsciente se le activa, siente una sensación, algo está pasando. ¿Sí? Esos son los tips que podría pensar que una persona es abducida. ¿Por qué sueños recurrentes? Porque obviamente la situación de abducción es muy traumática. Vos imaginate que estás en tu casa, te ven estos seres, te secuestran, te llevan una nave, te meten sondas anales, te meten agujas a las mujeres por los ovarios, o sea, penetran por la parte de la ingle y va al ovario, la extracción de energía, hacen unos experimentos terribles, y cuando los devuelven a la casa, las personas quedan totalmente traumatizadas, muy traumatizadas, pero está bloqueado. Entonces el bloqueo se produce por dos tipos de cosas. Una, el propio
yo del inconsciente protege estos eventos traumáticos, le hace al cerebro bloquearlos para que no los recuerde, o el mismo alienígena hace que no lo recuerde. Pero lo que no se puede evitar es la sensación de la ansiedad que produjo esa situación. Entonces se escapa y fluye a través del sueño. Entonces los sueños son claves, más si son recurrentes. Se sueña siempre la misma situación. Okay. ¿Se entendió? Ok, perfecto. ¿Por qué piensa que se dio la gran oleada de abducciones de la segunda mitad del siglo XX? ¿Cuáles fueron las intenciones de fondo? A veces da la impresión cuando uno lee de ufología, o tal vez podríamos decir que es la mala falta de comunicación, o que no había internet, que no había redes sociales, pero sin embargo los contactados de hoy pareciera que traen como un discurso, ¿verdad? Y en la antigüedad, podríamos hablar de Jesús de Nazaret o etcétera, pero habían avistamientos en Venecia, los romanos veían escudos voladores, etcétera. También en las épocas medievales, que se veían a veces carruajes volando de fuego, etcétera. Pero ¿por qué ahora pareciera en la segunda mitad del siglo XX como que aparecen más contactados con un discurso de paz, de cuidar el planeta, etcétera? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Bueno, justamente lo que veníamos hablando, Esteban, hay que diferenciar entre el contactado y el abducido. El abducido es una persona que no se da cuenta que es abducida, y si lo recuerda, tiene pánico y terror. Ahora, el contactado es la persona que es o un falso abducido, que dice que es un contactado, o un manipulado. Siempre, siempre el contactado, su consigna es hablar un mensaje donde estos alienígenas nos protegen y son sus hermanos superiores, que dicen que nos protegen por la contaminación ambiental, que nos quieren ayudar para la evolución, que están muy preocupados por la energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Del otro lado, hay abducciones donde hay seres que someten todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, en muchos casos, como Corrado Malanga, como el caso del psicólogo francés que estudia las adopciones, que se llama Nicolas Dumont, y acá en Argentina hubo otras investigaciones hace 30 años atrás, que se llamó Terror Nocturno, de Liliana Flota y Eduardo Grosso, también unas investigaciones tremendas, donde hablan que cuando hay adopciones, muchas personas que tienen tumores o tienen enfermedades son curadas. Y ahí entra ahí una confusión. ¿Por qué? Porque Corrado Malanga explica que en realidad el alienígena, cuando es abducido una persona y es muy importante su energía, y dentro de esa energía su cerebro tiene implantado memorias alienígenas, no pueden permitir que ese contenedor se rompa. Entonces su propia tecnología alienígena hace curar tumores, curar fibromas, desenroscar cordones umbilicales en los bebés, pero no porque ellos son buenos tipos, sino porque el contenedor necesita que esté bueno. Lo cuidan. Entonces, lo cuidan, es cuando tú tienes una granja de pollos. La vas a cuidar, le vas a dar la comida, le vas a dar vitaminas, o en el caso del vacuno, le das hasta vacunas para que no tengan lactosa, etcétera, etcétera. Entonces el alienígena, cuando saca un tumor de la cabeza de una persona, según el psicólogo Nicolás Dumont, o cuando se le sale un tumor de hipófisis, según Corrado Malanga, o en el caso de Liliana Flota, que en Argentina, investigadora, una de sus auxidas de cura en el fibroma, el objetivo es mantener el contenedor en buen estado, y no lo hacen porque son buenos. Entonces, la pregunta es, si estos contactados dicen contactarse con seres alienígenas que son buenos, y ellos nos quieren y nos protegen, ¿por qué no dicen un contactado que diga, ¿saben qué? Yo me he contactado con alienígenas que nos van a decir que esa misma especie abducen y nos van a decir cómo evitar la abducción? La abducción, ok. No existe. Y si ellos tienen la capacidad demostrada por varios investigadores que curan tumores, ¿por qué estos seres alienígenas buenos que se contactan con los contactados dicen, bueno, a ver, yo les voy a decir cómo curar un tumor? Y ahí se empieza a dar cuenta, uno, que a veces los alienígenas se disfrazan de seres buenos para captar a la humanidad, para engañarla y hacer sus fechorías. Porque si realmente hay un alienígena bueno y hay un contactado bueno, y dice, sí, porque yo me traté con un alienígena con mensajes de paz, amor, mensajes espirituales, bueno, pero decir cómo curar los tumores.
¿Por qué no nos decís, che, mirá, están abduciendo en la Tierra? Yo les voy a dar el secreto para que no sean abducidos por mi propia raza. No Correcto, lo hacen. correcto. ¿Se entiende el concepto, Entiendo. Esteban? Entonces, hay contenedores y deduzco que no hay contenedores, o sea, que hay seres humanos que no son contenedores. De haber estos contenedores, de ser como una granja que es valiosa para ellos, me imagino que es los casos donde hay personas que viven mucho o que tienen una enfermedad y se curan o que les ha sucedido algún tipo de milagro en la vida. El contenedor se entiende por el cuerpo humano. ¿Correcto? ¿Sí? El cuerpo humano es un recipiente, un contenedor de esta energía. ¿Sí? Esta energía interna que tenemos nosotros es el origen de la fuente del universo. Es como que tuviéramos una gota de Dios adentro. Entonces nosotros tenemos el poder, no los alienígenas. Nosotros no necesitamos del alienígena, el alienígena sí necesita de nosotros. Y a veces los milagros están procedidos porque nosotros como energía tenemos la capacidad de modificar el tiempo y el espacio y la masa. No sé si tú conoces Pachita, la vidente mexicana que materializaba objetos y curaba. Hay un científico mexicano muy famoso llamado Greenberg, que este científico desapareció porque estaba justamente analizando como científico la capacidad de esta mano santa, no sé cómo se puede decir, que tiene la capacidad de curar órganos enfermos, tenía la capacidad de meter la mano dentro de los órganos y curarlos, pero esto no es una conspiranoica, esto está presenciado por un científico como llamado Greenberg, que Corroborado. desapareció. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros tenemos esta capacidad de hacerlo. Entonces, a veces el milagro que se ocasiona en ciertas ocasiones podría provenir de la propia persona, del propio ánima, por una necesidad extrema de hacer algo. La capacidad anímica, nuestra energía tiene capacidad de hacer cualquier cosa, porque somos dioses en el sentido energético. No lo sabemos. Por eso a veces la telequinesis, la premonición del futuro, somos nosotros que producimos el milagro. Pero en los casos de que estos alienígenas nos curan porque necesitan que ese contenedor esté en perfecto estado porque lo necesitan, se confunde con milagros. Y ellos lo que menos quieren es un milagro para nosotros.